Muy buenos días a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Yo tengo el honor, el placer, el gusto enorme de estar con una personalidad gigante de España, con Alicia Rubio. Muy buenos días, ¿cómo estás, Alicia? O buenas tardes allá en España. Buenas tardes aquí en España y bueno, encantada y desde luego, vamos, para mí es un honor poder saludarte, poder decir lo admiradora que soy tuya y de tu obra y desde luego y que me entrevistes. Estoy encantadísima. Así Bueno, que entonces la admiración es mutua, ciertamente, porque te conocí hace muchos años cuando escribiste ese libro sensacional sobre feminismo y sobre ideología de género en una época donde prácticamente nadie se animaba a hablar. Ahora, bueno, es un tema del que habla todo el mundo, pero ciertamente que en todos estos temas siempre hay pioneros y tú fuiste una de ellas. ¿Cómo, antes de hablar vamos a hablar, a ver, lo voy a presentar aquí, vamos a estar hablando de un nuevo libro que acaba de sacar Alicia y os utilizaron por ser niños. Si leo todo el título de esta obra, con la cual coincido plenamente, YouTube seguramente me censura este video, pero Alicia, antes de adentrarnos en esto, ¿cómo comenzaste a investigar el tema del feminismo, de ideología de género y que dio origen a tu primer libro sobre esa obligación cuando nos obligaron a ser mujeres y nos nos persiguieron persiguieron por por ser ser hombres. hombres? No, bueno, sí, era cuando nos prohibieron ser mujeres. Es que realmente, a ver, yo tengo formación humanística, terminé dando educación física y si hay un sitio donde la ideología de género patina de una manera tremenda es en el ámbito físico, o sea, Ujú. no tiene ni pies ni cabeza decir que hombres y mujeres somos iguales. Pero es que además no solo ya en rendimiento físico, sino incluso en los propios gustos, las actitudes, los comportamientos, los deseos, las percepciones. O sea, somos muy diferentes. Entonces empecé a estudiarlo y al final terminé sacando un libro que además empezó a hilar eso con esas leyes desquiciadas que empezaban a salir en España, en las que se te prohibía ser mujer, se te prohibía ser mujer, porque todo lo que corresponde, todo lo que más bien nos caracteriza a las mujeres de forma general, aunque haya algunas que no sea así, como pueden ser que nos gusten más las letras que las ciencias, que nos guste el deporte menos que a los hombres o que nos gusten otro tipo de deportes, que seamos más emotivas, más cariñosas, más sensibles, a lo mejor más lloronas, etcétera, pues todo eso estaba muy mal visto, teníamos que ser masculinas, todo eso había que evitarlo. Y en cambio, en el caso de los varones, aparte de perseguir lo que es la masculinidad con todo lo que tiene, digamos, asociado de forma típica y de forma biológica, porque al fin y al cabo nosotros somos unos prototipos perfectamente diseñados para la supervivencia de la especie. Y precisamente son esas características las que hacen que la especie perviva. Pues el caso es que a los hombres no solo les perseguían su masculinidad, que es tóxica, la masculinidad en sí, o sea, sino que además tenían que ser femeninos, imitar los comportamientos femeninos. O sea, todo esto era un despropósito de tal calibre que empecé a estudiarlo y acabé sacando ese libro. Y lo que yo creía que no iba a leer nadie, pues resulta que al final lo leyó alguien o más gente de la que yo esperaba. Y bueno, y me hicieron scratches, persecuciones, bueno, tremendo, tremendo. Ahora ya, como tú dices, mucha más gente afortunadamente habla de esto porque desgraciadamente ha llegado ya a mucha gente, han llegado las consecuencias de esto, pero bueno, pero por otro lado, ya es que ya es imparable lo que ya mucha gente empezamos a denunciar de una forma u otra y que lo entienden porque muchos lo están viviendo en su vida diaria. Ciertamente que sí. ¿Cuántas familias hoy en día que comienzan a experimentar una serie de transformaciones, incluso en sus propias relaciones, en sus hijos, en parientes, fruto yo creo son varios los factores, ¿no es cierto? Pero el adoctrinamiento dentro del sistema escolar y el adoctrinamiento que recibimos por medio de los medios de educación tiene un peso especial en todo esto. Y Alicia, ¿qué es lo que te lleva, vamos ahora al segundo libro, qué es lo que te lleva a escribir este libro? Pues es que era la parte que se me había quedado. En realidad yo decía eso, cuando nos prohibieron ser mujeres, porque el feminismo nos Ujú. prohíbe todo lo que nos caracteriza. Quiere mujeres masculinas y quiere, bueno, y hablé también de los hombres, y os persigue por ser hombres, el feminismo considera efectivamente al hombre un enemigo, pues me quedaban los niños, los menores. Y claro, tirando del hilo, pues eso, uno se encuentra con que al final yo diría que van a por los niños
iban a por las familias, además, porque es el ámbito de protección de los niños y en realidad van a por los niños. Entonces se titula Adoctrinamiento y desprotección para legalizar una cosa, las relaciones con los niños, se puede decir así quizá, porque nos tememos que pueda haber algún tipo de problema con determinadas palabras. Y claro, y analizándolo yo vi que había 8 vías, es decir, que se estaban avanzando en 8 vías para legalizar eso, ¿no? Una de ellas era la despatologización de esa, digamos, parafilia delictiva, otras era la despenalización, otra era el blanqueamiento de la figura de ese adulto que busca a los niños, otra era la reducción o desaparición de la edad de consentimiento del menor, que es lo que precisamente protege al menor. Por debajo de cierta edad, cualquier tipo de relación con ese menor se considera delito. Y el niño puede consentir o no consentir, no tiene capacidad de consentir. Punto. Después está la destrucción, la eliminación de la patria potestad, el debilitamiento progresivo que está pasando en todos los países con el tema de la patria potestad, que hemos pasado a responsabilidad parental, de ahí a una serie de extrañas obligaciones más o menos de mantenimiento del niño, pero nada más, y poco a poco se va debilitando esa figura que es en este momento la protección que tiene el niño, que es precisamente sus padres. Entonces, claro, ahora por ejemplo en España ya tenemos leyes, y digo yo que allí en Canadá tendréis mucho más leyes en las que, desde luego, las niñas pueden, sin ninguna información a los padres, abortar solas desde los 16 años. Los niños y niñas se pueden autopercibirse y hacerse todo tipo de perrerías y de tropelías desde los 16 años. Y eso por una cosa, porque previamente, y en este libro yo lo que trato es de encontrar esas líneas previas que no parecen nada y que al final facilitan el paso. ¿A qué me refiero? Pues que en este momento nosotros tenemos una edad de adulto, una edad de mayoría de edad que son los 18 años, y tenemos una edad de, de, de digamos, de enfermo, ¿cómo se llama?, de derechos de paciente, que es a los 16 años. Eso se sacó en 2002, lo sacó el Partido Popular, nadie opinó nada. Bueno, pues el niño con 16 años tiene autonomía de paciente. Y nadie pudo pensar que esa autonomía del paciente se iba a utilizar ahora para que las niñas no tengan por qué decirles a sus padres en absoluto si se van a abortar o no. Entonces, es que el problema es que toda esta ideología va abriendo vías que a uno en un primer momento no le parecen mal o no le llaman la atención. Y cuando de repente van apareciendo otras leyes es cuando tiene la razón de ser. Entonces, ya he dicho 5 vías, las 3 que corresponden al adulto interesado por los niños. Hemos hablado también del debilitamiento de la patria potestad, hemos hablado también de la eliminación reducción o eliminación de la de consentimiento, y las otras 2 vías que nos llevan a que esta figura acabe siendo legal son los derechos sexuales de los niños, que lo mezclan con un derecho a la educación sexual, pero en realidad son derechos sexuales de los niños. Aquí en España ya una ministra ha tenido la amabilidad de empezar a abrir el debate, digo amabilidad entre comillas, diciendo que los niños y las niñas tienen derecho a acostarse con quien quiera siempre que haya consentimiento, cosa que en España legalmente no es posible de momento, ya lo cambiarán. Y luego la otra, para que esos niños exijan sus derechos sexuales, tienen que hipersexualizarlos. Y ahí viene toda la parte del adoctrinamiento y de la hipersexualización de los niños, para que ellos puedan exigir esos derechos sexuales que no existen y que desde luego no se le ocurriría a ningún niño exigir, salvo que previamente se le haya pervertido, se le haya corrompido. Y esas son las vías. Y bueno, y también esa autonomía progresiva del niño, que ha sido toda la vida. Todos sabemos que un niño de 4 años no puede tener la misma autonomía, digamos, que uno de 12, ni que uno de 14, de 16, pero que lo aplican precisamente a darles potestades para las que no están preparados. Ciertamente que sí, fíjate cómo en gran cantidad de países está penetrando este concepto de la autonomía progresiva del niño, que a su vez se presenta en un marco ideológico y con una vaguedad impresionante, de tal manera que se puede acomodar a cualquier situación de acuerdo le convenga a cada ideólogo, ¿no? Eh, ahí en España mencionabas a la ministra de la Diversidad, que hizo declaraciones aberrantes realmente hace unos meses,
pero inmediatamente salieron sus defensores, incluso los medios de comunicación, a decir que se había sacado de contexto sus palabras. ¿Qué Sí, nos puedes decir? Porque yo hice un video, Alicia, en mi canal muy fuerte que tuvo muchísimas miles de vistas, pero luego muchas feministas de España me dijeron, me acusaban a mí, me acusan hasta el día de hoy. De hecho, recibí unos ataques hace 2 o 3 días desde el País Vasco, tierra de mis abuelos, diciendo que yo había tergiversado las palabras. Puse el video de ella ahí para que, para que no haya duda, ¿no? ¿Qué nos dices al respecto de esas acusaciones? no, que no se ha tergiversado nada. Vamos a ver, hay un feminismo que desde siempre ha considerado que en esa, digamos, en esa familia patriarcal el hombre eh, elimina los derechos sexuales tanto de la mujer como de los niños, que son tan oprimidos como lo es la mujer, y al que hay que volverle a hacer recuperar sus derechos sexuales. Y esta ministra va por esa línea. Claro, la cosa resultó un poco, porque esta gente lo lanza y en realidad ella lo que hizo fue el famoso punto uno de la ventana Overton, abrir el debate. Claro, Abrió el debate y ha visto que, bueno, que parece que la gente se escandaliza, entonces no, donde dije Diego, yo en realidad lo que dije es que tenían derecho a la educación sexual. No, ella dijo mantener relaciones claro, sexuales, los niños, las niñas, porque voy a haber dicho los jóvenes, que ya parece que ya entras en otra edad, aunque eso de jóvenes es una cosa muy laxa, pero desde luego dijo niños, niñas, niñes, que tenían derecho siempre y cuando haya consentimiento, partiendo de la base de un consentimiento que está viciado, porque es imposible que un niño sea consciente digamos, sea consciente de ese consentimiento. Entonces, están jugando con eso. Y bueno, yo voy avanzando en el libro y hay otra parte tremenda del libro, que es ya toda la parte final en la que yo explico las nuevas leyes del menor, en las que se ven unas líneas terriblemente peligrosas, que parece como que no, pero lo son, que es exactamente el facilitar. A ver, hay que entender que en España tuvimos una ley de la que fuimos pioneros, porque yo pienso que los países somos cobayas, somos conejitos de indias, digamos, de esta ideología. Entonces, en un sitio pues, ponen la eutanasia en marcha a ver cómo funciona, a ver qué fallos tiene, y cuando ya la cosa está muy pulida y la sociedad ya es decir, lo ha aceptado plenamente, pues ya lo implementan en el resto de los países. En el caso de España, yo supongo que fuimos pioneros en la nefastísima Ley Integral contra la Violencia de Género, que se supone que es para proteger a las mujeres de la violencia de los hombres, única y exclusivamente de los hombres, sus parejas varones, partiendo de la base de que hay una opresión estructural hacia la mujer, que los hombres son maltratadores genéticos, etcétera. Es decir, una serie de cosas que son totalmente ideológicas. Esa ley no ha protegido a nadie. Esa ley lo único que buscaba era la destrucción de la familia, la destrucción de la pareja heterosexual y, desde luego, digamos, convertir a los niños en armas arrojadizas que terminen haciendo críos con una personalidad insegura, críos con muchísimos problemas de autoestima, etcétera. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que, como lo que se ha hecho ha sido promocionar la denuncia falsa de violencia de género, porque da ventajas en los procesos de divorcio, eh, pues consiguen que haya un montón de denuncias que no son verdaderas, un montón de hombres que son incapaces de rehacer su vida después de haber estado en un calabozo, haber gastado dinerales intentando demostrar una inocencia que a priori no tienen, porque vulnera la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, y desde luego muchos críos que han visto lo que ha pasado a sus padres y tienen miedo de claro, establecer una relación heterosexual con una chica. Y es lógico. Y luego hay un montón de chicas a las que han engañado haciendo creer que es que los hombres sois unos maltratadores en potencia. De hecho, además tenemos otra elementa mamarracha de estas que tenemos en la política, una señora mayor llamada de apellido Carmena, que fue alcaldesa de Madrid, que ya dijo, los hombres tienen el gen de la violencia en su ADN. Bueno, esta señora, en fin. Entonces, no hay además presunción de inocencia, hay inversión de la carga de la prueba. Y toda esa ley ha sido un auténtico desastre. Bueno, pues ahora están sacando una ley de protección de la violencia del menor, que lo primero que ponen es que se basa en esta ley integral contra la violencia de género, es decir, que tiene los mismos mecanismos perversos para incentivar la denuncia falsa ¿eh? Y para empezar el enfrentamiento entre padres e hijos. Es decir, aparte de salir aquí en España otras leyes en las que desde luego no se puede hacer ningún castigo físico a los niños, incluso castigo psicológico que puede hacerle daño, incluso no sé qué, total que al final tú no puedes educar a tu hijo, tú a tu hijo no estudia, le quitas el móvil, le castigas de alguna forma porque de alguna manera tienes que hacerle poner pies en pared, por decirlo de alguna forma, después de haber hablado todo el tiempo, todas las veces que sean. Alguna vez hay que poner límites. uh -huh, Entonces, cuando pones los límites, el niño va, te denuncia, hay una serie de mecanismos estructurados,
un coordinador del bienestar, una figura absolutamente kafkiana que van a meter en los centros, unos centros de apoyo al menor para que el menor exija sus derechos, para enseñarle a exigir sus derechos, entre otros los derechos sexuales y reproductivos, o unos padres que no permiten pues, que su hija o su hijo mantenga relaciones sexuales a una edad totalmente pues, inadecuada, o con un adulto, lo que sea. El caso es que te ponen la denuncia y finalmente yo lo que estoy viendo es que se están preparando ya mecanismos de expropiación de los menores. Aquí en España se está dando muchísimo el quitar a niños a los padres por motivos que no pueden, que no son adecuados. Y no se está quitando a través de, como se decía antes, a través de una sentencia judicial. Se está quitando con las órdenes que se llaman ex lege, es decir, sin intervención del juez. Ese tipo de cosas es la que yo veo que se va a magnificar, y si ahora se está haciendo por presuntas situaciones falsas de maltrato o porque los padres están en una situación de pobreza y van a los servicios sociales, bueno, pues el problema es que esto se va a ampliar a familias que no son del régimen, que no educan a los niños como se les debe educar, es decir, como manda el régimen en la falsa igualdad esa que se han sacado, en la falsa diversidad que solo es la sexual, en etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Pues que todo eso, todas esas líneas yo las explico en el libro y ya hay legislaciones. Legislaciones que por separado parece que, bueno, en el momento que las juntas ves claramente la línea. La ley de familias, por ejemplo, contempla una familia que es la familia acogedora. Vamos a ver, una familia es una familia y bueno, y si acoge un niño, acoge un niño. Pero esa figura expresa con determinadas características y determinadas prebendas da la impresión de que cuando empiece la expropiación de niños a las familias, pues como pasó, tú conociste el caso de los Bondarius en Noruega, ¿no? Sí, sí, Familia sí, sí. evangélica, claro, pues bueno, por ejemplo, pues una familia hipercatólica es una familia muy mala, o una familia hiperreligiosa es una familia muy mala, y de hecho además en el caso Bondarium explicaban cómo pues las creencias de los padres hacían daño a los hijos. Entonces, claro, te cogen, te dicen eso, te lo quita un funcionario, porque además eso, o sea, en España, por ejemplo, las famosas custodias ex lege, que se llama, es decir, sin el juez, que lo implementa un funcionario porque considera necesario eso, hombre, se comprenden los casos en los que el niño está siendo prostituido, por ejemplo, o el Claro. niño está recibiendo un maltrato que corre su vida a peligro, oye, pues dice, pues naturalmente, oye, se retira. ¿Cuál es el problema? El problema es que es imposible que, por ejemplo, 2/3 se ha incrementado enormemente, enormemente digamos, la sustracción de niños por parte del Estado, y además encima un porcentaje altísimo son custodias ex lege. Estamos ya empezando, esto es solo el principio, se están montando las estructuras y ya tenemos las famosas leyes de protección contra la violencia del menor, para que el menor tenga una enorme facilidad en denunciar. Otro problema, que si el menor denuncia, luego no puede echar atrás la denuncia, porque lo mismo que un niño tiene todo el derecho del mundo a consentir en una relación amorosa con un adulto, y nadie piensa que el adulto le haya podido manipular, es imposible, imposible. En cambio, sí que es posible que denuncie a los padres y luego los padres manipulen al niño para que quite la denuncia. Eso sí es posible. Ujú. No sé si me explico. Es decir, aquí a los niños se les trata como niños, como adultos, como en el caso de las mujeres. Las mujeres resulta que se nos infantiliza. Tenemos un consentimiento muy endeble, que podemos dejar de consentir, o podemos, porque, bueno, pues en el caso de los niños con relaciones con un adulto, es un consentimiento, vamos, pétreo, infalible, en fin. Es una locura realmente. Mira, mientras tú me hablabas de casos de España, yo recuerdo aquí donde vivo en Canadá y es un mecanismo, Alicia, tú sabes bien, España yo creo que es un país eh, puntal en ese sentido. Lo que ocurre en España luego se replica en otros países. Canadá es el otro país, yo creo, de gran experimentación y de ingeniería social. Lo que ocurre en Canadá luego lo vemos replicado en el intento de constitución en Chile, en leyes en Argentina. Por alguna razón, Holanda podríamos agregar como otro país. Holanda, España y Canadá se caracterizan en estar en esa vanguardia, ¿no? de la ventana de Overton, si podríamos llamarlo así. Fíjate que aquí en Canadá el cambio también se hizo por la puerta trasera, no por órdenes judiciales, sino que se empezó a armar un entramado
judicial o un sistema legal paralelo por parte de las Cortes de Derechos Humanos. En el año 2012, aquí en Ontario, en la provincia donde yo vivo, se declara la orientación sexual y la identidad de género como un derecho humano. Luego penetra lo que tú hablas de los derechos progresivos de los niños. Por lo tanto, el niño tiene un derecho a reconocer su identidad de género, su orientación sexual. Luego el Estado, obviamente, se politiza la cuestión de la identidad, de la orientación sexual. Entonces el Estado debe ser quien debe defender eso. Es el garante de esos derechos y obviamente el garante contra quién, contra los padres. Y fíjate, claro, ciertamente. Y fíjate que en mi libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, donde estudio todo este programa de adoctrinamiento por medio de la educación sexual, ahí yo presento un estudio que se hizo aquí en la provincia de Ontario, un estudio académico, entre comillas, donde dice que la educación sexual es la herramienta, por así decir, más eficiente para proteger a los niños de sus padres, especialmente de tendencias religiosas, del fanatismo religioso. Se debe enseñar a los niños educación sexual porque los padres nunca harán eso, al contrario, los protegerán y por lo tanto los reprimirán en sus tendencias. Entonces, vemos de una manera muy solapada cómo se va a penetrar, va penetrando toda esta ideología realmente que esconde un trasfondo mucho más oscuro como lo presentas tú en este libro, ¿no? Es increíble realmente. Sí, 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 es que sí, sí, es que en realidad como bien sabemos que todo esto proviene de más arriba y que proviene de la ONU, yo explico cómo, bueno, y en nuestro caso la Unión Europea se ha convertido simplemente un repercutir todas las locuras estas de la ONU que las meten con unas palabras siempre muy bonitas, muy bien presentado, etcétera, etcétera, como en el caso de la pornografía, que ahora resulta que aprovechando que el menor tiene derecho a ser informado, resulta que también tiene derecho a ser informado de contenidos que le puedan perjudicar, porque además encima nos intentan convencer de que la pornografía no es perjudicial para el niño. O sea, es toda una locura, es toda una auténtica locura y viene de más arriba. Y claro, eso, el hecho, por eso resulta interesante y Internet nos ha ayudado mucho a descubrir que lo que hoy está pasando en Ontario, mañana pasa en Madrid, o al Así es, revés. O sea, así es. porque por ejemplo, eso en el caso de la transexualidad, que aquí ahora estamos en plena eclosión de leyes trans y ya empezamos a tener de transicionados y tal, pues claro, hemos visto el caso de Inglaterra y el caso y todo lo que estabais viviendo allí en Canadá. O sea, es que es tremendo y además lo impone de tal forma, con tal cantidad de dinero, con tal cantidad de estructuras. Yo explico todas las estructuras de los famosos objetivos 2030, que son al final, digamos, ya el punto final de toda esta agenda que han ido implementando como por fases y tal. Y es que, por ejemplo, en España tenemos unas estructuras, bueno, tenemos un ministerio, Agenda 2030, un montón de estructuras, de organismos, de suborganismos, 15 ministerios preparados para las distintas, o sea, personas, es tremendo. Entonces, no sé cómo vamos a salir de esta, porque no sé cómo vamos a salir de esta, pero los padres deberían leer este libro y deberían enterarse, como también deberían leer los tuyos, porque hay cosas efectivamente que tú también tocas de lo que yo también cuento, que deberían aclararse y deberían darse cuenta. Yo lo pongo en la parte de atrás del libro, pongo entre todos estos agentes de cambio, entre todo esto y su hijo, está solo usted. Claro. Usted verá lo que hace. Usted verá lo que hace. Porque es que esa es la realidad. Porque van a por ellos. Porque van a por ellos porque los niños, la gente lo tiene que entender, en este momento son un sujeto de comercio y un objeto de comercio. Es decir, un sujeto de consumo y un objeto de consumo. Como sujeto de consumo les quieren vender de todo, anticonceptivos, abortos, y como objeto de consumo tenemos ahí los vientres de alquiler y tenemos la palabra que no podemos decir en ¿eh? Porque los niños ahí pues también son muy interesantes para una parte cada vez más amplia de población, ¿verdad? Que ha perdido el sentido de la decencia y el sentido de todo, es decir, gente que busca la transgresión y la última etapa de la transgresión pues va por ahí y va también supongo por la zoofilia. Ya yo informo a tus oyentes de que en España ya han sacado una ley que legaliza la zoofilia. Que yo Bueno, no sé si eso es una cosa que sea claro. legalizable o no, porque eso es algo, o sea, jamás un burro o una gallina va a ir a quejarse a ninguna parte si han abusado de ella. Yo es que no lo entiendo, o sea, creo que no. Claro, y es parte de todo ese plan de subversión
cultural y pseudo revolución sexual, de destrucción sexual, vamos a llamar así, como la planteaba, por ejemplo, Wilhelm Reich en los comienzos de la Escuela de Frankfurt, de que la revolución se dará por ese lado, ¿no? Por medio, y que luego Marcuse, ¿no es cierto?, retoma y le da una importancia tremenda dentro de toda esta revolución a todo lo que él llama las perversiones sexuales, ¿no? Y que luego la nueva izquierda lo asume para sí, toda esta lucha política por esas identidades, por esas prácticas sexuales, se politiza y luego el Estado es el que debe garantizar eso, incluso lo vamos a ver con todo este degeneramiento del orden sexual, lo vamos a ver manifestado en los niños, como ya lo planteaba, ¿no es cierto? Un personaje como Shulamit Firestone, esa feminista pensadora canadiense, en ese Efectivamente. famoso libro La dialéctica del sexo del año 1970. Eh, Alicia, aquí en Canadá hay padres que están en la cárcel. Y esto yo lo digo para todos aquellos que están en Hispanoamérica, en Argentina, en México, en Chile, en el país que se imaginen. Cuando yo comienzo a dar conferencias sobre ideología de género, sobre mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, mucha gente erróneamente me decía, pero eso no va a llegar aquí. Aquí en Costa Rica somos una nación conservadora. Casos reales de personas que me decían esto. Tal vez no era el sentir de la mayoría, pero muchas personas me lo decían. O en Argentina, aquí en Argentina somos demasiado patriotas para permitir que la bandera LGBT flamee en nuestros mástiles. Bueno, no pasaron pocos meses que estaban todas las banderas LGBT volando en todos lados en Argentina. Y es una cuestión grave, es una cuestión seria lo que tú nos dices de que vienen por nuestros hijos. Aquí en Canadá ya hay padres en prisión por negarse a que les hormonicen a hijos de 11 años. Atentos, 11 años. La escuela le impone a un niño que debe cambiarse de sexo, que debe cambiar su identidad de género. Conozco casos personalmente aquí en Ontario donde papás me han contactado y me han dicho: a mi hijo le cambiaron el nombre en la escuela y ni siquiera me avisaron a mí. Le han hecho probar una identidad de género distinta porque en México somos machistas. Eso me dijo una mamá. Nos acusaron de machistas y de imponerle el sexo a nuestros hijos, de asignarle el sexo, y por lo tanto mi niña ahora tiene que experimentar por un año siendo varón. Hay toda una política, y de hecho estoy preparando un video sobre eso, Alicia, hay toda una política del gobierno canadiense y está en la página web del Ministerio de Salud de Canadá, de no decirle ni comunicarle absolutamente nada a los padres en cuestiones de orientación sexual e identidad de género, porque los padres se pueden oponer a ese derecho. Entonces las escuelas tienen una orden de no decir nada, de comenzar transiciones, de comenzar hormonizaciones, de comenzar a hacer cirugías que aquí se pueden hacer siendo menores de edad. Para todos los que me dicen en Canadá no se puede, sí se puede hacer. Y los padres no tienen absolutamente ningún derecho sobre sus hijos, ¿no? Y en cuanto los padres quieren ejercer esa protección y ese deber moral que tienen, van a la cárcel. Tenemos papás en la cárcel. Entonces es una cuestión realmente grave, Alicia. Sí, 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 desde luego los oyentes tienen que, si estén en el país que estén, tienen que darse cuenta de que esto llega ya rapidísimo, ya estamos en las últimas fases. Antes tardaba un poco más, ahora ya está muy probado. O sea, en el caso de España, por ejemplo, si un padre se niega ya, la última ley que ha salido, a nosotros nos han ido, por ejemplo, las leyes trans, nos las han ido metiendo por comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma que avanzaba, y me da lo mismo del partido de la derecha que del de la izquierda, porque están todos en el mismo ajo, todos en el mismo saco. Fue Rajoy, el de la derecha, el que firmó los Objetivos 2030 con España. Han sido gente de la derecha los que han sacado las leyes trans y algunas de las más avanzadas, por ejemplo la de Madrid. Lo que hacen, y bueno, la última que ha salido, que es la nacional, desde los 12 años la criatura puede cambiar de sexo simplemente porque se lo pide a un juez y el juez le da permiso. Y esa es la situación. Y los padres que se niegan pierden la patria potestad inmediatamente, el niño pasa a manos del Estado, que significa a manos del lobby, el lobby transexual, que es la realidad. Uh -huh, uh Y a -huh. partir de ahí el niño ya no hay nada que hacer. Entonces es tan terrible que piensen los oyentes que en cualquier momento se pueden encontrar con que en el aula les están contando cosas que no deberían contarles, que además también las redes sociales, etcétera, etcétera, se pueden encontrar de repente un pequeño desconocido capaz de denunciarles, sobre todo capaz de destrozarles, de destrozar su vida, por lo tanto, destrozar también la de sus propios padres, porque no hay padre que consciente que vea esto nada más que con enorme dolor, porque sabe lo que le espera a su hijo, cosa que el niño no puede saber, porque el niño no puede saber lo que es toda esta que llaman transición, que es un auténtico suicidio a medio plazo. Porque además, y yo lo explico en el libro, en realidad todo esto son políticas de reducción poblacional. Tanto las leyes estas de descripción de la pareja heterosexual,
como las leyes estas trans, que lo que consiguen es, desde luego, unos clientes de por vida de hormonas, que me da lo mismo, tanto si de transicionan como si no, cuando se han quitado ya sean los ovarios como sean los testículos, van a necesitar una o la otra hormona, van a estar atados de por vida y desde luego van a ser estériles, estupendo, estupendo para los que digo que nosotros sobramos, que sobra toda la población, y con vidas bastante limitadas. ¿Por qué? Pues porque producen muchísimos, muchísimos problemas de salud. Es tan terrible lo que estamos viviendo, o sea, tan terrible, o sea, como la cantidad de niños abortados, es decir, cada niño abortado es un ser humano menos, que se frotan las manos y que además incluso ya sabemos que también hacen negocio incluso con los propios fetos, con los propios embriones, que cuando leíamos esas cosas que leíamos de la Segunda Guerra Mundial, que si con los muertos en los campos de concentración, con sus restos hacían algún, nos parecía tan espantoso comerciar con restos humanos. Y ahora, en este momento, vamos que sí se comercia con restos humanos, se comercia con niños, se comercia con lo que haga falta. Vamos. Entonces, tenemos que entender que el objetivo son nuestros hijos, porque nuestros hijos sobran. Y entonces, en tanto los eliminan, pues los utilizan. O sea, Y es increíble cómo a esos problemas que vemos de trastornos de la propia identidad, trastornos de disforia de género, que necesitan obviamente de un tratamiento apropiado, de una psicoterapia que ya ha sido desarrollada, de hecho, no es algo que haya que inventar, se le presenta una mera solución técnica de transformación, de hormonizar, de amputar, como si eso fuese una práctica médica. Esa es la gran contradicción que estamos viendo ahora. Y fíjate, si nosotros vamos a los juicios de Nuremberg en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, lo que mucha gente ignora, y esto es un dato que me parece que es muy importante, mucha gente cree que sí, se juzgaron a jerarcas nazis y demás, pero la profesión que más fue juzgada fueron a médicos sí, alemanes que comenzaron a hacer experimentos incluso mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, experimentos de control de la población, de eugenesia, de personas que no se las veía sí, productivas, se las eliminaba. La mayoría de las personas juzgadas en los juicios de Nuremberg fueron médicos, ¿no? Y por eso sacaron los famosos, ¿no es cierto?, decretos, o vamos a sí, llamarlo sí, así, el protocolo de Nuremberg, sí, sí. que fue Para violado, justificar. aparte, está siendo violado con todas las cuestiones de género, fue violado sistemáticamente a partir del año 2021, ya sabemos con qué cosa, que tampoco se puede hablar. Cualquier cosa que tampoco se puede nombrar, efectivamente, sí, sí. O sea, verdaderamente, pero vamos, verdad, sí. O sea, una cosa que la humanidad recapacitó y se dio cuenta cómo eso se podía utilizar a los seres humanos de la manera más espantosa, eso, como cobayas, como conejos de indias, y, y se ha intentado no hacerlo, y ahora de repente nos encontramos con que no solo se está vulnerando tranquilamente por parte de los gobiernos, es que además sacan leyes para permitirlo y con niños. O sea, yo no sé cómo puede haber alguien que no se dé cuenta de que esto es un auténtico despropósito, un auténtico genocidio, porque lo Así es. es, O sea, así es. es un auténtico genocidio en muchos aspectos, no solo con una de esas cosas que no podemos nombrar, que vino después de una enfermedad global, que está siendo un auténtico genocidio, sino todo lo que están haciendo con todos estos. Y yo Pero creo que bueno, también, mira, para las personas que siempre buscan entender y encontrarle una racionalidad a toda esta agenda, no estás sola en eso que tú hablas del control poblacional. Fíjate que hay una gran serie de estudios muy serios que apuntan a eso, la agenda del género, la agenda climática, la agenda de los derechos reproductivos, la agenda de educación sexual. Todo apunta a una agenda que es superior a esa, la agenda malthusiana de control de la población. eso es. Hay un estudio muy bueno que acaba de sacar Miklos Lukács hace unos meses en su libro Neoentes, que lo demuestra con hechos. Tú fíjate los libros que ha sacado esa gran periodista española, Cristina Martín Sí, Jiménez, que da datos concretos. Lo vemos, basta con ver todos los congresos internacionales de población mundial organizados por las Naciones Unidas, empezando en los años 60, que habla
del control de la población. sí, Vemos ese intento de incluso académicos de decir el mundo debería tener un número limitado y te tiran números concretos, 500 millones de habitantes. ¿Qué hacemos con los 7.500 millones que nos sobran, ¿no? Eh, pues sí, ¿No? Entonces es una locura. Aquí en Canadá, por ejemplo, ya estamos ya pasando a un nivel superior, por eso a veces es importante ver lo que está ocurriendo en Canadá. La penalización del uso de cualquier tipo de cuestión que se considere contaminante, con impuestos agobiantes, que lleva a las familias a ni siquiera poder tener hijos. Pero por otra parte, tenemos un invierno demográfico que hace que un país colapse y lo tratan de solucionar por medio de la inmigración. Fíjate, Alicia, en China metieron las políticas del hijo único, que fueron todas sí, políticas en las cuales Planned Parenthood estuvo involucrada en el entrenamiento de médicos chinos para los abortos forzados, más de 40 millones de bebés qué cuyas horror. vidas se destruyeron a la fuerza en un periodo de 2 años, una cosa tremenda realmente lo que se implementa en China en los 70, pero ahora China está en un problema gigantesco. Yo creo que en 30, 40 años vamos a ver a China y vamos a ver que se han metido en un problema del cual posiblemente no haya salida. Lo estamos viendo en Japón, lo estamos viendo en Corea, lo estamos viendo también en España y en Italia, por ejemplo. Son casos, ¿no es cierto? Todo el tema relacionado con la natalidad. El caso de Canadá lo están tratando de tapar como pueden con la inmigración de 600.000 personas al año en un país bastante pequeño, porque tiene 35 millones de habitantes nomás. Pero hemos llegado al punto de que aquí se están cerrando escuelas, se están cerrando universidades, se están cerrando departamentos porque no hay gente. Es una realidad, ¿no? Sí, 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 sí. Es que, bueno, claro, es que realmente lo que hay que entender es sí, la gente tiene que entender que van a por nosotros, van a por todos, pero al fin y al cabo los que tenemos cierta edad, pues bueno, bueno supongo que nos practicarán la eutanasia, alguna cosa inventarán, pero bueno, pero el problema son los críos, los que ahora van a recibir un mundo tremendamente complicado. Yo, por ejemplo, cuando hablas de lo de la reducción poblacional, que lleva efectivamente ya en los años 70, con el famoso Club de Roma, con los límites del crecimiento, todo aquello ya se, se, se empezó a pergeñar lo de que sobraba población y que había, además, hacían una especie de modelos de posibilistas de lo que podía suceder, de eso de falta de alimento, de falta de energía, es decir, había un colapso y que era mejor reducir población antes de que la propia población muriera por falta de todo. Y sin embargo, ni uno solo de esos proyectos que hacían ha funcionado, no ha sido cierto. Ni, sin ir más lejos, Al Gore, que se dedicó a recorrerse el mundo con unos pronósticos catastrofistas que poco menos que aquí en Madrid íbamos a tener casi mar, porque iba a subir el nivel del mar, vamos, de ninguna manera, o sea, no se ha movido un centímetro el mar, ha sido todo falso y sin embargo ellos siguen porque el catastrofismo climático es una de las razones para exigir la reducción poblacional, que de hecho a los niños en los colegios les cuentan tales cosas que al final los convencen es decir, de autoeliminarse sin hijos, porque claro, les genera tal angustia, claro, si tienes un hijo, haces esta huella de carbono, y si así, y además si tienes dos, fíjate, porque tienen luego ellos otros dos hijos, les empiezan a hacer ese tipo de angustias, que al final los críos no quieren tener, o sea, ellos mismos no quieren tener hijos. Hombre, y después de todo eso, a mí me dejó alucinada que en Argentina el gobierno argentino ofreció a los niños de 16 años para arriba esterilizarse sin permiso de los padres, a Así sabiendas es. de que primero les generan eso y luego con 16 años tú no puedes calibrar qué es exactamente esterilizarte de forma irreversible, no puedes calibrarlo, no tienes edad de saberlo. Y claro, aquello era un escándalo. Bueno, pues el tema de la reducción poblacional, lo de los 500 millones, yo decía, pero por Dios, decía, pero pues eso, ¿qué van a hacer con los otros 7.000 millones? Obviamente, eliminarnos a todos, pero bueno, pero es que y decían que estaban las famosas piedras de Lloria, famosas piedras, yo pensaba que aquello era una leyenda. Hasta que de repente, precisamente al final de la pandemia, pues resulta que alguien puso unas cargas y se cargó las piedras, puso una bomba y se cargó parcialmente las piedras de Lloria. Efectivamente, ahí estaban las 4 piedras en 8 idiomas, entre ellos español, en el que una de las cosas que pone es que para que el mundo sea viable necesita una población estable de 500 millones de ciudadanos, 500 millones de personas. Sobramos 7.500.
7.500. Entonces, o paramos a esta élite asesina, a esta élite genocida, ¿eh? O terminarán quedando 500 millones. Desde luego, cantidad de países, como tú has contado, estamos, España, por ejemplo, estamos en un 1,1 de nacimientos, es decir, la tasa de mantenimiento, la tasa de mantenimiento de la población es de 2,1 hijos por mujer. En España estamos en un 1 por 1, pero en cantidad de países occidentales están igual. Es decir, no hay capacidad de, es decir, de mantener la población. Las pirámides famosas poblacionales se han convertido en rombos. Y como bien dices, las sociedades del bienestar se basan precisamente en esa pirámide en la que los nuevos ciudadanos van consiguiendo mantener a esos ciudadanos que previamente, naturalmente, les han mantenido a ellos y que además van reduciéndose porque la pirámide es cada vez más pequeña. Ahora, en este momento, los estados del bienestar son inviables, lo saben perfectamente. Entonces, parte, además de todo este adoctrinamiento de las criaturas, este matarlos prematuramente, este asesinarlos en el vientre de sus madres, esto de promocionarles las relaciones no reproductivas, ya sea el sexo anal, sexo oral, ya sea las relaciones homosexuales, etcétera, etcétera, todo va a lo mismo. Aparte de crearles digamos, ese odio a la paternidad y a la maternidad. O sea, es terrible a donde nos están llevando, pero es que además eso, también esperan que llegue un momento en que colapsen los estados del bienestar. Y esos estados de bienestar colapsados generen, pues eso, hambres, inseguridades brutales, sociedades absolutamente invivibles, y bueno, y otros cuantos cientos de millones menos, y así vamos reduciendo. Entonces, de verdad, o ponemos pies en pared. Así es, Sí. y fíjate que no solamente se trata de adoctrinamiento en cuanto a prácticas, abrir la mente a ciertas prácticas, sino también es el condicionamiento por esa mentalidad anticonceptiva y ese terror de tener hijos en los jóvenes hoy en día. Y Greta Thunberg, por ejemplo, que habla del mal que le hace al planeta tener hijos y comer carne, o el mayor mal que le podemos hacer al medio ambiente es traer un hijo. Y hay otro tema que hablabas de la hambruna, y es algo que los medios en general están tapando, pero en Holanda están teniendo lugar, y lo voy a poner aquí en pantalla, protestas gigantescas eh, de los granjeros holandeses que están protestando, para los que desconozcan, la expropiación de tierras por parte del gobierno holandés, que es parte de todo un proyecto, ¿no es cierto? Aquí en Canadá también está pasando algo parecido, ya que el gobierno de Trudeau ha decidido limitar el uso de ciertos productos que tienen que ver con el trato del suelo para obviamente tener cosechas fructuosas, y esto va a tener un impacto mundial gigante, especialmente para Holanda dentro de Europa, que tiene un lugar central, a pesar de ser un país pequeñito, tiene un lugar central dentro de lo que es todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, ¿no es cierto? Entonces es realmente preocupante todo lo que estamos viendo. Y que la gente se tiene que preparar, obviamente, ¿no? Yo creo que también yo quiero hacer estos videos para decirle a la gente, miren, ustedes tienen que prepararse para las hambrunas que pueden llegar a venir, para las catástrofes que tienen que ver con la energía, ¿no es cierto? Esa gran irresponsabilidad de los gobiernos de hoy de deshacerse de energías que son necesarias para pasar en invierno, ¿no? Aquí en Canadá muere mucha gente los inviernos, mucha, y no me quiero imaginar lo que sería un invierno canadiense, incluso en Europa, un invierno frío, fuerte, sin realmente las necesidades básicas para poder sobrevivir. Es que, vamos a ver, claro, es que otra de las cosas, es que al final son los objetivos 2030. Toda esta parte, salieron los holandeses, pero tendrían que salir otros muchos más porque en España hay un sector primario, hombre, no es lo más potente, pero desde luego hay un sector primario interesante. España, por ejemplo, sí tenemos tenemos ganadería, tenemos agricultura, que nos han ido reduciendo de una manera absolutamente descabellada, y ahora en este momento están saliendo tales dictámenes precisamente de la Unión Europea, ¿eh? Ujú. Y tales cosas que se ve claramente que lo que van es a arruinar, o sea, es decir, a que el sector primario tenga que terminar abandonando. Y eso significa hambre. De hecho, se nos ha ido, es decir, se nos ha ido empujando a una especie digamos, de globalización, que en principio no tendría por qué ser mala, en la que los productos se pueden intercambiar o lo que sea, pero que
te dejan sin soberanía alimentaria, sin soberanía energética. Se ha buscado. Entonces, en Europa nos hemos dado cuenta ahora con la guerra de Ucrania, nos habían dejado absolutamente sin soberanía energética. Es que en España, por ejemplo, se nos prohíbe buscar energías. Se nos prohíbe totalmente en España que busquemos petróleo, que parece ser que tenemos en las costas de Canarias y lo está sacando Marruecos. Se nos prohíbe buscar gas, se nos prohíbe, etcétera, etcétera. Y luego, además, eso, en el caso del sector primario, todo lo que es la alimentación, se están empezando a poner tales trabas a ganaderos y agricultores que es normal eso que terminen no resultando rentable y que se abandone el campo. Cuando se abandone el campo, a ver de qué comemos, de cosas exteriores. Cuando de repente decidan que se acabó el asunto, pues ya veremos. De hecho, además, yo creo, bueno, que esta gente, sí, sí, no, eso, que estos señores que marcan nuestros destinos, que están ahí financiando la ONU, porque al final la ONU, al fin y al cabo, es un organismo tremendamente financiado por otros, por fundaciones, etcétera, etcétera, eh, eso, han decidido eliminarnos por el sistema que sean. Y yo creo eso, que la guerra de Ucrania es un gran granero. ¿eh? Entonces, ya dijeron que se iba a pasar hambre, que iban a subir cosas tan básicas como el pan, y además también todo el tema de Rusia. Europa somos muy, muy dependientes del gas ruso y de la energía rusa, pues que naturalmente en esta guerra nos íbamos a quedar horrible. Vamos a pasar un invierno espantoso, iba a faltar de todo. Yo creo que ha sido un primer experimento. No les ha salido todo lo bien que ellos hubieran querido, pero yo me temo que volverán a hacer otro experimento. Ujú. Y ese otro experimento, pues seguramente ya habrán conseguido arruinar bastante a los países que no puedan ser soberanos ni energética ni alimentariamente, y a ver qué nos espera. Yo de verdad, a mí me gustaría que la gente abriera los ojos y bueno, y desde luego empezando por defender a sus hijos, por educarlos realmente en valores sólidos, educarlos en un estoicismo saludable, ¿eh? Y defenderlos de todo esto. Y desde luego también prepararse económicamente, prepararse para cualquier cosa y dos cosas importantísimas, información, información. En este momento la información es poder, pero no poder sino es poder salvarse, es poder saber qué hacer. Y hablar mucho con nuestros hijos. La única forma de que nuestros hijos entiendan lo que les puede pasar digamos, y los podamos salvar del engaño es precisamente darles herramientas y darles información. Así es, Alicia. La verdad que no puedo dejar de coincidir contigo porque es una situación preocupante, pero sin embargo, yo a los padres siempre quiero darles una palabra de esperanza. En la familia se dan relaciones y se da toda una situación y un ambiente para que un hijo crezca psicológicamente fuerte, físicamente fuerte, preparado para enfrentarse a todo lo que se viene. Y es ahí cuando los padres también tienen que entender que su deber como padres no es sobreproteger y tratar de aislar a esos niños de los peligros que vengan, sino que obviamente hay que protegerlos, pero por otra parte hay que fortalecerlos para lo que venga. Y ahí es el gran reto de los padres, y es ahí cuando cada familia en particular, cada matrimonio se tiene que sentar y decir, bueno, ¿cómo nos vamos a enfrentar? Y comenzar a hablar de estas cosas, ¿no? Comenzar a hablar en la mesa, comenzar a hablar con los hijos, porque puede pasar que los hijos estén totalmente engañados sobre algún tema particular y obviamente que una familia tiene que estar alerta a esas cosas, pero hoy en día como están todos en el celular, están todos con el televisor encendido enfrente de la mesa, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando de repente a sus hijos mismos, como decías en tu título, les prohíban ser mujeres y a sus varones los persigan por ser hombres? Muchos padres de familia se encontraron con esta realidad de repente porque no los conocían a sus hijos y no estaban al tanto de las vivencias que estaban pasando en las escuelas, ¿no? Un caso concreto es en Argentina que de repente familias creyentes, familias de iglesia se encontraron con sus hijas llevando el pañuelo verde porque era la moda del momento. Entonces, ¿qué tipo de hijos estamos criando? Y yo creo que ahí también viene la solución más básica a este problema, pero luego la solución también a nivel político. ¿Qué crees tú que políticamente se puede hacer o cómo podemos involucrarnos nosotros políticamente para frenarle o ponerle un poco de freno a toda esta locura que viene impuesta desde arriba por políticas internacionales, por políticas nacionales, por políticos que son totalmente serviles a esto?
Es que, claro, es complicado. Yo, desde luego, en el libro lo pongo, me parece que lo pongo un par de veces, que no se le ocurra a nadie votar a un solo político o a un partido político que lleve el logo de la Agenda 2030 en la solapa. O sea, eliminado. Es tu enemigo, punto. Es tu enemigo. ¿Por qué? Pues porque va por ti, va por tus hijos. Considera, va a hacer políticas que consideran que tú sobras. Y, desde luego, pues tratar de sacar otras iniciativas políticas que sean, es decir, lo que se llama soberanistas, es decir, que defiendan la soberanía de los países, porque, desde luego, los famosos Objetivos 2030, causa de todas estas leyes descabelladas, tienen muy claro que quieren una gobernanza mundial, y que quieren diluir las diferencias entre los países. Entonces, pues no, pues vamos a seguir manteniendo, y que, desde luego, no quieren a las familias ni de casualidad, porque la familia es digamos, esa célula biológica, esa estructura biológica natural, que precisamente, digamos, que protege, o se interpone entre el individuo y el Estado. Entonces, naturalmente, las familias sobran. Yo, desde luego, políticamente recomiendo eso, sacar nuevas opciones políticas, porque ahora las habituales en uso, yo no sé cuál es el caso exacto no me conozco realmente, más me conozco políticas hispanoamericanas que concretamente la de Canadá, pero, de cualquier manera, están los partidos tradicionales todos metidos en la Agenda 2030, y eso es lo que hay. Y, desde luego, a los hijos hay que educarles y hay que darles herramientas, y no hay que protegerlos. Hombre, hay que protegerlos dependiendo de las edades, pero hay que tener en cuenta que no van a vivir en una burbuja. Y lo que hay que hacer es eso, es formar individuos fuertes, individuos que tengan las cosas muy claras, supervivientes. Y hablo de supervivientes en todos los aspectos, en todos los aspectos. O sea, esos niños de cristal que pretenden hacernos, esos niños que se ofenden por todo, que lloran por todo, incapaces de nada, incapaces de soportar una frustración. Hay que hacerlos resistentes a las frustraciones, resistentes a los problemas. Y una de las cosas importantísimas que yo veo que cada vez es más importante es tratar de mantener la estructura familiar sólida. Yo comprendo que, claro, no me puedo meter en el caso de cada pareja, pero, habiendo hijos, y salvo que realmente descubras que estás casada o casado con alguien que no puede ser, que mantener las estructuras familiares, es decir, mantener la familia sólida, la familia estable, y eso, y darles a los hijos, pues, esa estructura que les va a proteger, que les va a hacer fuertes. Porque, de verdad, que cuando las familias se destrozan, los niños, aunque parezca incluso que no lo sufren, y bueno, mucho más si además es de manera traumática, etcétera, etcétera. ¿eh? Eh, los niños lo sufren mucho, y al final se generan personalidades muchísimo más proclives a ser manipuladas por todo esto, Así es, porque así es. necesitan, claro. Y Entonces, fíjate, yo, eso, sí, sí, no, fíjate, perdón, que incluso desde el punto de vista neurobiológico se ha demostrado, hace unos días estaba leyendo unos experimentos que hicieron con ratas hace unos años, y este investigador descubrió que aquellas ratas, ratones, niños dentro de la familia de los ratones, que tenían una estructura sólida, que tenían un grupo, que habían recibido el cariño de su madre, de la ratona mamá, eran ratitas que no se las podía volver adictas a la cocaína cuando les ponían cocaína. En cambio, las ratitas que habían sido criadas aisladas se volvían totalmente adictas y consumían hasta que se morían. Y es muy interesante ver, no sé, y esto es muy interesante ver para aquellos que digan qué tiene que ver la rata con cada uno de nosotros. Bueno, la neurobiología se comienza a estudiar a partir de las ratas porque hay estructuras neurobiológicas neuronales de base que son similares con los ratones, que cumplimos, ¿no es cierto? O que compartimos, perdón. Y ahí vemos entonces cómo hay una cuestión también de naturaleza. Aquella persona que crece aislada, que crece, puedo estar juntos, pero cada uno está en su mundo, con su celular, con sus problemas, con la madre que está metida con el empoderamiento y el padre que está metido en su egoísmo y los problemas familiares y el no compartir, realmente eso tiene un impacto muy profundo luego en la vida de esos jóvenes y no es de sorprenderse sí, que tengamos problemas de adicción tremendos en nuestras sociedades. ¿No? En Canadá el 50% de los matrimonios terminan en el divorcio. Esa es la sí, aquí en estadística. España cada vez más, sí, sí. Entonces tienes sociedades que están totalmente quebradas. Están quebradas de todo punto de vista y obviamente que los niños lo están pagando muy caro realmente.
Sí, no, es que también efectivamente otra de las políticas que se está haciendo es la de facilitar por todos los medios eso, la inestabilidad familiar, a todos los efectos. Tiene muchísimas ventajas. En el libro lo comento algunas razones. O sea, se está promocionando la pareja monoparental, que ahora encima se han sacado el monomarental, que eso ya etimológicamente es un auténtico despropósito, pero bueno, Eso la, no lo había escuchado. Monomarental. sí, aquí en España la monomarental, que yo ya he dicho que si hay monomarental, si el adulto que cuida es un tío o un cuñado, pues tendrá que haber la familia monocuñadal Claro. o monosobrinal. O sea, que es que como no tiene, a ver, como etimológicamente no tiene ningún sentido, claro, porque estamos hablando de un solo adulto, un parent, no un padre, o sea, Claro. un pariente, es decir, un solo adulto al cuidar a los niños. Bueno, pues ese adulto al cuidar a los niños es muchísimo más vulnerable en todos los aspectos. Ujú, ujú. O sea, aparte de que los niños, eso, o sea, se encuentran con todas estas destrucciones familiares, es decir, afectivamente encuentran carencias, porque claro, es lógico, y más todavía, eso si ha habido divorcios traumáticos, eso les hace que tengan, bueno, que te voy a contar a ti que eres psicólogo, personalidades muchísimo más endebles, muchísimo más manipulables, inseguridades, faltas de autoestima, un montón de cosas que hacen, Ujú. en el caso de las ratas, que sean adictas a la cocaína, y en el caso de los críos también, pues eso, que sigan movimientos absolutamente ridículos o que acaben en la droga o cosas de esas, porque es cierto. Y luego además esas familias monoparentales siempre pueden tener más problemas tanto de organizarse, porque un adulto al cuidado de unos niños, pues mi marido y yo somos dos, como es lógico, mi marido y yo dos, y nos las vemos y nos las deseamos. A veces con los críos, llévalo al cole, trae ahora lo puedo coger, yo al otro, al de más allá. O sea, te organizas una sola persona, lo pasa muy mal y entonces necesita ese tipo de apoyos del Estado y apoyo económico, que en muchos casos encima tienes que ser tú la que trabaja y la que cuida de los críos, etcétera. Al final, ¿qué pasa? Pues al final caes en manos del Estado Ujú, y es ujú. el Estado el que está encantadísimo de que dependas de él. O incluso de que, en vista de que no puedes con la criatura, llevársela. De hecho, se están dando ya muchos casos eso de familias en esta situación, monoparentales, que les ofrecen muchas ayudas, oh, sí, sí, ayuda social, y al final la situación ha sido que se han quedado sin niño porque se lo han llevado a una institución Ujú, o a ujú. otra. O sea, a ver, que esto todo está muy pensado. Parece mentira, es un plan diabólico, es cierto, pero está muy bien pensado. Y todos vamos cayendo, pero vamos cayendo como corderitos. Ujú. Y fíjate cómo hay una clara línea en todos estos problemas que se están dando sociales de leyes. Siempre las leyes que tienen que ver con el transgenderismo o las leyes de aborto son leyes que van precedidas por las leyes de uniones del mismo sexo, que a su vez son leyes que están precedidas por el divorcio, que es todo parte de esto, ¿no es cierto? Muchas veces hay personas que quieran limitarse solamente a la cuestión de leyes del aborto, de control poblacional, de educación sexual, pero sin embargo todas tienen una fundamentación ideológica que parte del hecho de destruir la esencia misma de la familia como algo que así como se arma, se desarma, ¿no? La deconstrucción familiar. Y es algo, yo creo, de lo que tenemos que hablar mucho más porque está en la base de esto. Con familias fuertes, eso lo digo en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, con familias fuertes no se darían problemas de niños con trastorno de la identidad, por ejemplo. ¿No? Con familias fuertes no se darían problemas de tantos jóvenes adictos, no se darían todos estos problemas sociales que siguen como consecuencia o de jóvenes temerosos de traer un niño al mundo. Porque fíjate, a ver, yo me crié con una cantidad enorme de hermanos, muchos de nosotros nos hemos criado con muchos hermanos y sabemos lo que es la realidad de tener una familia numerosa. Entonces, cuando a un niño que ha sido criado solo, protegido sobre algodones, le dicen que traer un niño al planeta puede ser lo peor del mundo, el niño ese no ha experimentado otra cosa en su vida porque se crió solo o se crió con uno más y nada más. Ujú. Entonces, es un problema serio realmente que estamos y complejo, ¿no? Para pensar. Sí, 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 pero es que además eso, no nos damos cuenta también de lo que los niños aprenden de nuestro propio ejemplo. Es decir, efectivamente, una familia que ven buen ambiente, que ven cariño, que ven estabilidad, que ven que, bueno, que ha llegado otro niño más a la familia y, bueno, y esto no ha sido ningún cataclismo, se acepta, Ujú, se sale adelante, etcétera, etcétera. Tienen ya un sentido de la vida como más, eh, pues, digamos, más fuerte, una capacidad de ver que se puede uno amoldar, que puede uno, o sea, se pierde el miedo, se aprende que se puede vivir en afecto, se aprende a valorar a la familia. Claro, alguien que tiene una familia
que es un auténtico infierno, que los padres se llevan horrible de mal, que además encima, pues eso, no tienen otro niño porque dicen solo faltaba otro como tú, ya aquí dos, pues fíjate. O sea, es decir, al final la criatura se siente, claro, Claro. siente sobrante, se siente temerosa, se siente poco querida, es decir, es tan tremendo, o sea, somos tan responsables los adultos de lo que sin darnos cuenta mostramos a los críos, que eso, que deberíamos, solamente porque creo que el proyecto más extraordinario que todo ser humano tiene aquí en esta vida son los hijos, o sea, porque es un proyecto extraordinario, un proyecto que vale la pena poner toda la carne en el asador, como se suele decir, de verdad que valdría la pena eso, luchar por la estabilidad, etcétera, etcétera. Nos han enseñado, porque además eso, como se promocionan los divorcios, se promociona que todo dure poco, pues eso, enseguida, en cuanto hay un problema, venga, lo mejor, pues tú por tu lado, yo por el mío. No, resolverlo. Porque además cuando se resuelve, se vuelve otra vez y se vuelve reforzado. O sea, y además y te vuelves más capaz y creces como adulto y creces como persona capaz de resolver conflictos y tu relación, eso se fortalece, adquiere más sentido. Es decir, nos han enseñado eso, a tirar todo mueble viejo. ¿Y luego qué pasa? Pues que resulta que a veces, pues eso, tiras el mueble viejo que podía haber llegado a ser un clásico, es decir, que podía haber llegado a ser un mueble de roble extraordinario, un clásico, y acabas, pues eso, comprando muebles de IKEA de usar y tirar. No sé si me explico la cuestión de... Pero lo que sí que es cierto es eso, que vale la pena luchar eso por una estabilidad familiar y por tener una relación pues, más plena, más completa, más prolongada, más todo. Que nos están engañando en muchas cosas y esa es otra. Así es, Alicia. Bueno, muchísimas gracias. Realmente hemos estado hablando acerca de su último libro. Ellos utilizaron por ser niños un libro que realmente como padres, aquellos que sean padres de familia, como jóvenes, como adolescentes, como personas que realmente quieren salir adelante en este mundo, todos debemos leer. Así que, Alicia, nuevamente, gracias enormes por estar con nosotros. Para mí, nuevamente, es un honor y una alegría compartir contigo esta entrevista. Pues nada, muchísimas gracias. Una cosa, bueno, en el libro naturalmente sale alguna referencia porque eres experto en todos estos temas y desde luego yo termino con un epílogo que es la famosa canción del coro homosexual de homosexuales de San Francisco, para que a la gente le quede muy claro y lo enlazo con un vídeo que tienes tú explicando lo que es esa canción, porque esa canción de Inocente tiene más bien muy poco, ¿eh? Así es. Y la gente tiene que entender muchas cosas. Y ahí lo dejo. Así es. Y venimos por tus hijos, ¿no? Como decía el refrán de la canción. Así Sí, que, sí, bueno, venimos por tus gracias. hijos. Gracias enormes y a todos los que quieran comprar el libro de Alicia desde cualquier parte del mundo. Yo aquí en la descripción y en el primer comentario voy a dejar fijo un link para que lean este libro imperdible, realmente con prólogo de César Vidal, y os utilizaron por ser niño adoctrinamiento y desprotección para legalizar aberraciones que ciertamente nos van a tocar a todos, pero especialmente a los más pequeños de nuestra sociedad. Muchas gracias, Alicia, y hasta la próxima. Dios. Antes de terminar con este video, quiero agradecer de manera especial a todos los miembros exclusivos de este canal que hacen posible que pueda continuar con todo este trabajo, así también como aquellos que me apoyan por Patreon. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Todo el trabajo que realizo en este canal es gracias a la generosidad y apoyo de cada uno de ustedes. Así que si quieres colaborar para que pueda continuar ofreciendo cursos gratuitos y videos de formación sobre distintos temas de actualidad, te quiero invitar a que me apoyes ya sea como miembro especial de este canal o por medio de una suscripción en Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.